Ciudadanías en la 10ª conferencia de Claxo 2025 que se realiza aquí en Colombia. Nos acompaña Mónica Bruckmann. Ella es un referente importante precisamente en la investigación y el desarrollo de los movimientos y el estudio de los movimientos sociales en el mundo, en Latinoamérica, y será ella precisamente quien nos va a hablar acerca de su trayectoria, de precisamente su trabajo en Claxo, de los años que ya lleva viviendo en Brasil, más de 25 años. Bueno, Mónica, bienvenida a este espacio Entre Ciudadanías. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista y un saludo a todas las personas que acompañan este espacio que ustedes construyen. Bueno, te queríamos preguntar acerca de tu trabajo, tu trayectoria. Bueno, yo soy profesora de la Universidad Federal de Río de Janeiro en el Departamento de Ciencia Política y en el programa de Historia Comparada de la misma universidad, y bueno, tengo participación aquí también en Claxo. Soy fundadora del Grupo de Trabajo de Integración Regional y Sistema Mundial, Geopolítica, Integración Regional y Sistema Mundial, y bueno, tengo participación en varios otros centros de investigación, de producción de conocimiento. En los últimos 15 años vengo estudiando y trabajando cada vez más, con más dedicación, digamos, más tiempo de mi quehacer cotidiano es dedicado al análisis de la economía mundial, de la geopolítica mundial, y sobre todo una cosa importante en los últimos tiempos, que es la reconfiguración del sistema mundial contemporáneo, la reconfiguración de la economía mundial y cuáles son los grandes desafíos que esto coloca para América Latina. Es decir, el lugar desde donde vemos estos procesos es desde América Latina, pero no solamente para evaluar América Latina y su papel en el sistema mundial, sino también para tener una idea y una perspectiva de los cambios de la economía global como un todo, desde América Latina. La escuchábamos atentamente precisamente aquí en los auditorios de la Universidad Nacional. El desarrollo político de los gobiernos no ha estado ligado precisamente a las comunidades base y a las ciudadanías en general, sino que han tenido como un crecimiento muy diverso, ¿no? Muy disfuncional también. ¿Cómo podríamos empezar a integrar a la comunidad, a las ciudadanías, a estos movimientos sociales que han estado excluidos del desarrollo político y también de ese avance en términos generales, ¿no? Mira, yo creo que los movimientos sociales no han estado incluidos en el desarrollo político. Los movimientos sociales han generado un gran desarrollo político en nuestra región. A partir de la presión de abajo hacia arriba han conseguido conquistas que de ninguna otra manera se conseguirían. Los movimientos sociales históricamente en nuestra región han construido agendas extremadamente avanzadas, agendas de lucha, de las cuales se disfruta hoy en día, pero por ejemplo cuando converso con mis estudiantes y les digo, ustedes tienen representación en el Consejo Universitario, ustedes tienen representación en todas las instancias decisorias de la universidad. Esto no es una cosa que fue dada sin luchas. Ustedes son producto de las luchas de las universidades de 1918, Córdoba de 1918 y todas las que se sucedieron a lo largo del siglo XX, que hicieron que nuestros estudiantes tengan derecho en las universidades. Es decir, fueron parte de una construcción de un movimiento social, un movimiento estudiantil. Y creo que en otros ámbitos tenemos, digamos, la misma dimensión de una construcción política a partir de la organización social y de los movimientos sociales y populares. Ahora, lo que es importante destacar es que la organización gubernamental va por un canal diferente. Durante la primera onda del progresismo, yo creo que la integración de estas demandas populares con los gobiernos progresistas fue bastante evidente, además fue lo que dio origen a el cambio de color en las elecciones gubernamentales. Venezuela, por ejemplo, Venezuela fue producto del Caracazo, Venezuela fue producto de un desborde popular que creó las condiciones para la llegada de Hugo Chávez al gobierno en Venezuela. Y lo mismo podemos evaluar en otros países de la región. La elección de Evo Morales, el primer presidente indígena después de 500 años de colonización, fue gracias no solamente al movimiento cocalero del cual él hacía parte y hace parte, sino también de un conjunto de movimientos sociales que eligieron a Evo. Entonces, el gran problema tal vez sea que en los espacios decisorios, y América Latina en este momento forma parte de un espacio muy dinámico de reuniones, de
formas de articulación globales. En Brasil tuvimos hace un año la reunión del G20, este año tenemos la reunión, la cumbre de los BRICS de aquí a pocas semanas, tenemos la reunión de la conferencia de las partes para el cambio climático COP30 en Belén. Entonces el gran problema es que en estos espacios que están definiendo una agenda global no hay una participación de la sociedad civil y principalmente los movimientos sociales y populares, que son las fuerzas vivas de la sociedad, en la toma de decisiones. Lo que han habido siempre son cumbres paralelas, y ahí tenemos dos dinámicas: la de las cumbres paralelas, que proponen cosas que no se integran necesariamente en las declaraciones finales de las cumbres oficiales. Pero aquí también está ocurriendo un cambio interesante. Por primera vez, en el caso de estas grandes cumbres, Brasil, en la presidencia de los BRICS en este momento, integró a la sociedad civil, que incluyen fundamentalmente movimientos populares, a participar en la declaración final de los presidentes de la cumbre de los BRICS. Esto significa que ya estos movimientos sociales organizados empiezan a participar de las propuestas y las decisiones a nivel de los BRICS. Estamos empezando, es un primer paso, yo creo que es un buen primer paso para realmente asumir que ningún proceso serio, ningún acuerdo global serio puede excluir las fuerzas vivas de la sociedad en el propio proceso de toma de decisiones. De pronto, doctora Mónica, me gustaría preguntarle cómo ha visto el desarrollo del movimiento social en Colombia, no sé, tal vez en los últimos 30 años. Es una mirada desde afuera, ¿no? Mira, yo creo que el caso colombiano es el caso más complejo en la región, porque ustedes han vivido una guerra terrible durante muchas décadas y la continúan viviendo. Es decir, el proceso de paz no cerró un capítulo, el proceso de paz cambió la dinámica de un capítulo que todavía persiste. Yo participé aquí en la Asamblea por la Paz, los diálogos de la Asamblea por la Paz a fines del año pasado, que era la tercera asamblea desde la firma del acuerdo de paz, o tal vez un poco antes, y todas las contradicciones del proceso de paz se quedaron muy expresadas en los debates. Entonces es una agenda que tiene que enfrentar grandes desafíos, es una agenda que todavía tiene que lidiar con problemas de qué pasa con los movimientos que todavía están en los territorios, qué pasa con las consecuencias del acuerdo de paz en los términos en que se dio este acuerdo de paz. Entonces yo creo que los movimientos sociales en Colombia están muy marcados por esta guerra muy larga, pero además tienen muchos desafíos hacia adelante. El acuerdo de paz abrió un nuevo momento, pero recolocó y complejizó la situación y presenta grandes desafíos a ser resueltos. Yo creo que este es un aspecto que quedó muy claro, que me queda muy claro, y que tiene que ser un proceso con la participación de las organizaciones políticas que están en los territorios, las organizaciones políticas que están en las ciudades, para ir trabajando una agenda hacia la transición política también en Colombia en relación a la situación de estas organizaciones políticas, que permitan realmente un proceso que podemos llamar democrático, un proceso democrático con participación de esas fuerzas políticas y sociales en plenas condiciones de ejercicio político. En ese entendido precisamente de los desafíos, del avance que hay que realizar, ¿no?, en términos de paz, si hablamos en lo social, también hablando en términos de equidad, de justicia, ¿cuál podría ser el antídoto que la ciudadanía debe tomar para empezar de pronto a ser incluida o a detener de una forma más eficaz todo lo que hablamos, pues, detrás de ese neoliberalismo que juega con el medio ambiente, que sigue jugando con la ciudadanía, que a veces busca crear el caos, ¿no?, porque en el caos ahí emergen mejor? Yo creo que estamos en un momento en América Latina, no ahora, pero desde hace un buen tiempo, que los movimientos sociales tenemos que salir de la resistencia para la ofensiva. ¿Qué significa esto? La ofensiva en relación a propuestas de desarrollo, a propuestas de nuevas formas de democracia, a propuestas de defensa de la vida, que fue algo que se colocó muy claramente en los diálogos de Claxo, del cual estamos saliendo en este momento. Es decir, hay un conjunto de propuestas desde los movimientos populares extremadamente importantes, extremadamente centrales para el avance
civilizatorio de nuestros pueblos en la región que tienen que colocarse a este nivel estratégico. No se trata solo de resistir, porque hay que resistir a los gobiernos de ultraderecha, hay que resistir a la violencia extracontinental, a la violencia que se reproduce y se organiza dentro de nuestros territorios, pero también yo creo que hay que proponer a los gobiernos centrales, locales, regionales, estas agendas que desde mi punto de vista son tan avanzadas de reorganización de la sociedad para una sociedad mucho más justa, una sociedad justa, una sociedad que tenga en cuenta y que coloque como pilares la defensa de la vida en todas sus formas y sobre todo el desarrollo integral, no de las transnacionales que operan en el sector minería, no de las burguesías o de las oligarquías, sino de nuestros pueblos. Yo creo que ese es un elemento central. Bueno, ya para cerrar, y agradecemos de verdad mucho su tiempo, sabemos de su agenda y de los compromisos que hay dentro del desarrollo de esta conferencia Claxo en Colombia. Quisiera preguntarle que nos diera un mensaje para los medios comunitarios que queremos ayudar precisamente a la construcción de la paz, que seguimos luchando por la justicia, que buscamos también luchar por la inclusión dentro de un sistema que ha sido elitista, ha sido totalmente discriminador y bueno, pues tratamos de ajustar la balanza. ¿Cuál sería el mensaje para entregarle también ese mensaje a la ciudadanía? Mire, en primer lugar, en relación al trabajo que ustedes realizan y que a los medios independientes y comunitarios realizan, yo pienso que son absolutamente fundamentales. Vivimos un proceso en el cual el imaginario está en disputa, la opinión pública está en disputa y los centros de poder, los centros hegemónicos, las ultraderechas principalmente, están munidos de instrumentos tecnológicos para impactar la opinión pública, para impactar inclusive la visión de mundo de las personas, desde los sectores populares hasta la clase media y los propios sectores dominantes. Las fake news forman parte de nuestro cotidiano. La desinformación y las mentiras, que en algún momento se llamaron, tenían términos más elegantes para decir, pero en realidad son fake news, forman parte de nuestro cotidiano. Entonces yo creo que medios independientes y comunitarios que sean capaces de llevar la información a la población son absolutamente fundamentales en esta disputa de sentidos, en esta disputa de información y en esta disputa de representar los procesos reales que nuestras sociedades viven. Entonces, desde esa perspectiva, ojalá podamos multiplicar los esfuerzos que ustedes hacen, no solamente aquí en Colombia, sino en el resto de América Latina. Tenemos muchos medios independientes, pero necesitamos mucho más. Y en relación a, digamos, a una observación más amplia para nuestros pueblos de América Latina y aquí de Colombia, yo creo que tenemos que tener el convencimiento de que las fuerzas que nosotros tenemos para una reorganización del papel que cumplimos en el mundo y también una reorganización de los procesos en nuestra América Latina son colosales. Tenemos los bienes comunes, los bienes de la naturaleza y los recursos naturales más importantes para el desarrollo de todos los ciclos tecnológicos y los ciclos industriales. Tenemos una tradición de lucha de nuestros pueblos que marcaron el siglo XIX con las luchas de independencia, el siglo XX, el siglo XXI. Fuimos la cuna del surgimiento del Foro Social Mundial, que fue un espacio extremadamente movilizador a nivel planetario para construir agendas transformadoras, y somos una región que tiene el legado de la tercera civilización más antigua del planeta, que es la civilización Caral, que nos colocó desde que fue descubierta hace 20, 25 años como la tercera civilización más antigua después de haber sido considerados la civilización más joven. Una región de cuyos habitantes se dudó su condición de seres humanos. Ese fue el debate teológico a inicios del proceso de colonización. Si los indígenas que los españoles encontraron en estas Indias, en este continente, eran seres humanos o eran simplemente animales, ¿no? Entonces el debate teológico duró muchos años desde el inicio de la conquista. Finalmente se decide que sí eran seres humanos porque tenían espíritu, pero como eran seres humanos
humanos, entonces tenían que contribuir y tributar a la corona española. Entonces, esta violencia de negar la condición de seres humanos a los pueblos originarios de nuestro continente, esta violencia que nuestros pueblos originarios vivieron a lo largo de todo el proceso colonizador, de exterminio, por el trabajo forzado en las minas, etcétera, yo creo que forman parte de un legado muy importante que encuentra en la civilización Caral un lugar de la región como productora de ciencia, de tecnología, de innovación, porque Caral produjo tecnologías de irrigación de territorios desérticos que se conocía solo en el siglo XV en Europa y que de repente se descubre que Caral ya utilizaba hace 5.000 años. Caral desarrolló una técnica de construcción antisísmica porque se desarrolló en una región de choque de las placas teutónicas que en ese momento Japón está investigando para poder aplicar esta técnica en Japón contemporáneo, o la NASA está investigando la irrigación a partir de mecánica de fluidos para las investigaciones contemporáneas. Es decir, eso es lo que fue Caral. Además produjo un comercio de redes de pesca de algodón entre lo que fue la costa del Pacífico, la sierra, la Amazonía, inclusive llegaron hasta América Central. Entonces el primer momento de unidad de nuestros pueblos fue esta gran organización comercial de Caral en gran parte de nuestro continente latinoamericano, pero además fue un momento de la formación de las lenguas madre, fue un momento de la formación de las culturas posteriores, precolombinas, las bases civilizatorias. Somos herederos de esa civilización y sin embargo no nos hemos empoderado del tomar conciencia de la importancia histórica de esto y sobre todo del encontrar en estas raíces la posibilidad de proyectar nuestros futuros posibles. Ese es un desafío, pero tenemos esta riqueza y depende solamente de la voluntad política, de las fuerzas políticas que estén en los gobiernos y en el poder, en todas las instancias, mucho más allá de los gobiernos, para retomar una agenda estratégica o para construir una agenda estratégica que tenga en cuenta todas estas riquezas de cara a las transformaciones y emancipaciones que nuestro continente necesita. Bueno, profesora, doctora, presidenta, muchísimas gracias por este espacio. Escuchábamos adentro, nos han querido secuestrar nuestra historia, ¿no? La historia esa tan rica que nos habla de esa madre de las culturas, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y que sigan con este trabajo fantástico. Por supuesto, me puse nervioso. Hasta luego.